Estamos de vuelta aquí con nuestros invitados, la doctora Sara Guilamo Jiménez y el licenciado Juan Miguel Castillo Roldán, una especialista, la primera en educación y el segundo especialista en derecho migratorio o en derecho internacional privado también. Licenciado Juan Miguel Castillo, cuando la Constitución de la República habla de derechos fundamentales y de deberes fundamentales, ¿esos derechos fundamentales se le aplican a los dominicanos exclusivamente o a todos los habitantes de la República, incluyendo los extranjeros? Claro, los derechos fundamentales, parte de su naturaleza intrínseca, es que son derechos que corresponden a todos los seres humanos por su condición de seres humanos, ¿verdad? Entonces, la Constitución Dominicana establece un catálogo extenso de derechos fundamentales, entre el artículo 37 y el 69, incluyendo el debido proceso, ¿verdad? Y que toda persona es acreedora de la protección del Estado de esos derechos. La parte de la condición de nacional dominicano o de condición migratoria, ya lo que va a tener un impacto realmente es en ciertos alcances y límites del ejercicio de esos derechos. El principio general sería entonces, los dominicanos y los extranjeros tienen los mismos derechos civiles, pero como todos los derechos fundamentales no son absolutos, y lo tenemos muy claro eso, pues con los límites que establezca la ley, con los límites. Yo voy a dar un ejemplo súper elemental. Todo dominicano tiene derecho al libre tránsito, ¿correcto? Libre tránsito y libertad personal. Usted puede transitar libremente o circular, que es como le llama también la normativa internacional, y es un derecho que le asiste, parte de su ciudadanía. El extranjero, por ejemplo, si se encuentra en una situación migratoria ilegal, que es el término que emplea la Constitución y la Ley General de Migración, no goza del derecho de libre tránsito, no puede libremente ingresar al territorio, no puede libremente circular en el territorio. Si circula en el territorio sin un estatus migratorio válido, legítimo, reconocido por la autoridad, puede ser objeto de una detención y de una deportación. Lo cierto es que en el caso incluso de personas que ingresan legalmente, extranjeros que ingresan legalmente, por ejemplo, el pasajero en tránsito o el tripulante de medio de transporte, o incluso la categoría que todavía no se está aplicando en la realidad, que es la de habitante transfronterizo, el habitante fronterizo, esa persona ingresa legalmente con un estatus migratorio reconocido. Sin embargo, la normativa establece unos límites de circulación. La persona extranjera que tiene estatus de habitante fronterizo solo puede circular en aquellas provincias consideradas fronterizas. El perfecto ejemplo de que incluso estando legal, el extranjero tiene ciertos límites a sus derechos fundamentales, como el caso de libre tránsito, y sobre eso hay muchos más ejemplos. Los deberes fundamentales tienen la misma característica. Deben ser respetados por toda la persona, obviamente con los digamos, alcance y límites propios de su condición nacional. Un deber fundamental es participar en las elecciones, votar. Usted tiene como dominicano el deber de votar. Por eso no se aplica a un extranjero, naturalmente, porque no detenta el derecho del voto. ¿Pero qué sí le aplica, por ejemplo? De respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes. Usted, por ser extranjero, no puede desprenderse de su obligación de respetar las leyes, especialmente las leyes de orden público, como normativa penal. Entonces, los deberes le aplican por igual. Claro, hay algunos que son, digamos, los deberes fundamentales que son generales para toda la persona, y hay algunos que son específicos de los extranjeros, como el caso de registrarse en el libro de extranjería. Ese es muy específico de los extranjeros, que incluso se incluye no en el acápite de los deberes, se incluye en el artículo 25 de la Carta Magna, que es donde se establece el régimen de extranjería. Entonces, sí, tienen deberes, digamos, generales, y con alcances y límites, partiendo de que no son nacionales dominicanos, y deberes muy específicos propios de su condición de extranjeros. Bien, precisamente usted habló del derecho al voto, o como decimos también, el derecho a elegir y ser elegido. Es un derecho o ser elegible, o elegible, porque claro, es un tema de semántica. No hay un derecho, en el fondo no hay un derecho a ser elegido, sino a ser elegible, es decir, aparecer en una boleta electoral con todas las garantías de la ley como candidato. Sí, estoy de acuerdo. Indudablemente que eso es un derecho fundamental, pero fíjense cómo ese derecho fundamental, que es inherente al ciudadano dominicano o al ciudadano del país, es un derecho que va tomando una serie de matices y limitaciones en la medida de que
ya usted no es dominicano, ¿entiende? Entonces, eso pasa mucho también con el tema de la edad. Es un derecho fundamental, pero usted no la quiere hasta los 18 años. Entonces, cada derecho, es muy importante que entendamos eso. Todos los derechos fundamentales tienen matices, tienen limitaciones y tienen casos muy particulares. Doctora Sara Guílamo, ¿cómo se toma en cuenta, o mejor dicho, se toma en cuenta en la educación cívica, en los trabajos del consorcio, en las escuelas, liceos y colegios de República Dominicana? ¿Se toma en cuenta realmente el hecho de que haya un niño extranjero ahí, se le enseña, o hay un apartheid, como dicen en otros países, como por ejemplo en Sudáfrica? Bueno, ese no es dominicano, no se le enseñan los deberes. ¿Eso es así o no es así en República Dominicana? Ese es un tema que ha sido objeto de mucha discusión, de mucho análisis en lo que son los grupos de discusión curriculares y del Ministerio de Educación. Recuerdo el caso de una comunidad donde hay una escuela donde la mayoría de los estudiantes son descendientes de haitianos. Incluso estaban solicitando que las clases se le dieran en creol. Obviamente que esto, después de mucha discusión, fue rechazado porque estamos en República Dominicana, el currículum es dominicano y ellos van a recibir igualdad de condición, en todo el sentido de la palabra, que nuestros niños dominicanos. Hay una libertad política, libertad religiosa que está también dentro de esa discusión. Por ejemplo, hay niños que se han negado a cantar el himno nacional. ¿Y qué se hace en ese caso? Al inicio de la clase. Hay niños que se han negado a asistir a un rito religioso X y ahí hay una normativa para esos casos. Pero obviamente en el aula, en su escuela, tienen que ser tratados, como bien decía el maestro, tienen que ser tratados en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, sin discriminación por ningún lado. A veces esos niños son inscritos y tienen pendiente presentar una documentación y eso queda pendiente ahí, pero no se le niega el derecho que constitucionalmente tienen a la educación. Es decir, ese derecho fundamental a la educación, doctora, a los niños extranjeros, o a todos los extranjeros, ¿se le aplica o debería de aplicarse por igual al nacional dominicano? Exactamente. Sin distinción. Exactamente. Entonces, nosotros incluso tenemos aquí se ha presentado, por ejemplo, hay casos en que ciudadanos de otro país están pisoteando la bandera dominicana. Eso obviamente no lo va a permitir ni este país, ni otro país se lo va a permitir a nadie. ¿Por qué? Porque yo estoy en un país que no es el mío y debo respetar las leyes de ese país. ¿Por qué hay algunas instituciones? Por ejemplo, usted tiene el nivel básico, usted tiene el nivel medio, secundario, nivel secundario, es decir, lo que antes le llamábamos bachillerato. Ahora le llamamos inicial, primaria y secundaria. Inicial, primaria y secundaria. Sí. Bueno, pero el nivel inicial ya son muy pequeños los niños. Sí, sí, son menos de 5 años, de 5 a 6 años. Bueno, menos de 5 años. Entonces, hay algunas instituciones que también en el nivel de educación superior le cobran al estudiante extranjero una tarifa mayor a la tarifa que le cobra al estudiante dominicano. Eso se da en algunas universidades también. Sí, sí, en la mayoría. Entonces, ¿eso sería o no un conflicto o se plantearía un conflicto con la Constitución de la República en ese sentido? No. Y eso lo hacen muchos países. Yo recuerdo una vez que nosotros teníamos 2 universidades donde la mayoría de sus estudiantes eran extranjeros que venían a estudiar medicina aquí porque les salía mucho más económico, aún pagando más que los dominicanos, que en su país les salía mucho más económico que en su país. Recuerdo haber hablado en una ocasión con un joven de Brasil que él me decía, no, yo vine a estudiar para acá porque en mi país tener acceso a la universidad es de una élite mínima. Entonces,
La mayoría de los países tienen una tarifa mucho más costosa para fines de estudio que la de su ciudadano. Eso es así en la mayoría de los países. Muy bien. ¿Qué usted piensa de ese tema, licenciado Juan Miguel Castillo? Sí, yo solamente quiero hacer una invitación a una reflexión sobre el concepto de educación versus educación superior, porque jurídicamente son distintos. Es una reflexión solamente. Fíjate, el derecho a la educación como derecho fundamental se concibe en la Carta Magna en su catálogo, y eso incluye los niveles que la colega ha mencionado. La educación superior, por otro lado, lo primero está clasificada como un servicio público, y como tal tiene una regulación en la Carta Magna. Los servicios públicos, de acuerdo al artículo 147, me puedo equivocar, pero ¿verdad? Establece a partir del 147. Sí. Bien. Entonces, tiene una serie de principios que son principios rectores de los servicios públicos. Uno de esos son la universalidad, la accesibilidad y la equidad tarifaria. Dicho eso, lo que la Constitución considera como obligatorio y gratuito es el derecho de la educación inicial, primaria y secundaria. Esa es la que es obligatoria y que es un derecho fundamental. La educación superior no es un derecho fundamental. Exactamente. Es un servicio público, y eso es, apegándonos al término estricto legal, es un servicio público. Ahora, como no es obligado, habrán condiciones. Lo que habría que valorar es si el cobro de una suma distinta a una persona por su nacionalidad es compatible con esos principios rectores de la Constitución en cuanto a servicio público, tomando en cuenta que la ley declara expresamente la educación superior como un servicio público. Sería un examen de constitucionalidad, básicamente. Bueno, eso es algo muy importante, que el Defensor del Pueblo, como órgano constitucional encargado de educar y promocionar los derechos fundamentales, es importante entender esa diferencia. La Constitución de la República no abarca la educación en general, sino, qué es derecho fundamental y qué no es un derecho fundamental dentro de la educación. Claro. Es decir, está muy claro que, como dijo, o como han dicho nuestros invitados, el derecho fundamental llega hasta el nivel secundario. Sí. Como hecho, obligatorio, como gratuito, como dice la Constitución. Ahora, el nivel universitario o la educación superior ya adquiere otro matiz como servicio público. Entonces ahí se cambian las cosas. De hecho, aquí hay una discusión y cada rato llega eso al debate entre los colegios y las escuelas públicas. O sea, nosotros no debíamos tener educación privada en primaria. No debíamos, porque es el Estado el responsable de ofrecer educación gratuita y de calidad en ese nivel. Muy bien. Entonces, la educación primaria privada fue naciendo fruto de que el Estado no tenía la cobertura y la calidad que constitucionalmente requiere la educación. Bueno, y esos casos, por ejemplo, de esos pueblos fronterizos, donde pudiera darse eso que usted ha dicho, de una población extranjera superior a la nacional, eso causa muchos problemas. Por eso es que el Defensor del Pueblo, atendiendo también a los derechos fundamentales de otros nacionales, por ejemplo, en el caso de Haití, el Defensor del Pueblo propuso o ha estado proponiendo y finalmente fue acogido por el Poder Ejecutivo la construcción de hospitales para extranjeros en el territorio haitiano, de manera tal de que, independientemente de lo que ha dicho el doctor Juan Miguel Castillo Roldán, de todas esas normativas que tienen que ver con la adquisición de la nacionalidad, como dice la doctora Zoila Martínez Guante, la realidad es que, por ejemplo, el que nace en República Dominicana y no termina siendo dominicano por toda la normativa existente, siempre va a decir, sí, pero yo nací en República Dominicana. Porque una cosa es lo que el derecho plantea, o el derecho dice, y otra cosa es lo que la realidad y la problemática fáctica le plantea a las autoridades públicas. Entonces, eso adquiere una serie de matices y de problemas que nosotros tenemos que, de alguna u otra forma, ponernos de acuerdo. Y es algo muy complejo. Es un país pobre queriendo ayudar a otro también pobre. Viola muchos de los derechos
de ellos, pero también está violando muchos de los derechos de los dominicanos. ¿Por qué? Porque no puede. Claro. Porque no puede. Bueno, el tema del presupuesto, ya el Ministerio de Salud Pública ha dicho cuál es la carga que adquiere esa, es muy la población ilegal. Entonces ahí todo el sistema se descalabra. Por eso es que el licenciado Juan Miguel Castillo, también mientras fue director de tutela de derechos, trabajó una serie de casos y de hecho sabe que seguimos trabajando esos casos que tienen que ver con la materia migratoria. Sí. ¿Cuáles han sido esos casos emblemáticos en los que el defensor del pueblo intervino o ha seguido interviniendo en materia de migración y también en materia de dominicanos en el exterior? Sí, también. Fíjate, para mencionar un caso prototípico, no algo puntual, sino algo como modo de ejemplo, dijimos ahorita que los extranjeros tienen obligaciones en suelo dominicano. Y una de esas obligaciones es acogerse a las leyes. Y esas leyes incluyen las leyes en materia migratoria. Tienen que seguir los procedimientos. Y eso abarca desde la admisión en el punto de entrada hábil al territorio hasta su salida. Todo lo que tiene que ver con la condición de permanencia tiene que respetarlo y todos los procesos que debe agotar para asegurar que su estancia se produzca de forma legal. ¿Cuál es ese punto hábil? ¿Cuáles son esos puntos hábiles de entrada al territorio? Son habilitados por la Dirección General de Migración y son autorizados por el presidente de la República. Sí, pero normalmente son puertos. Puertos, aeropuertos y entradas fronterizas. Entradas fronterizas. La penetración al territorio por un punto de entrada no habilitado se considera automáticamente una forma de declaratoria de ilegalidad y por tanto corresponde la imposición de la medida de detención y de deportación. Entonces, en el caso de los extranjeros, lo cierto es que tienen que acogerse a los procedimientos y en algún momento pueden estar sujetos a alguna forma de arbitrariedad, al igual que un dominicano. Tiene que circular de forma legal, pero puede ser que en algún momento sean sujetos de una detención migratoria y ser trasladados al centro correspondiente para detenidos por razones migratorias, aun cuando se encuentra en un estatus de legalidad, quizá en un momento determinado no portaba sus documentos y quizá por eso fue detenido. El defensor del pueblo ha hecho inspecciones en centros de detención para verificar que la detención se produzca de forma regular, no arbitraria. Es decir, que si usted ha detenido a fulano de tal, que es de nacionalidad X, extranjero, sea porque encaja en una de las causas de ilegalidad, por ejemplo, la permanencia ilegal. Así como usted, si es dominicano, el hecho de usted agarrar su pasaporte o su cédula y tirarla en el zafacón y salir a la calle y usted no deja de ser dominicano, usted circunstancialmente no portará un documento. Pasa igual con el extranjero. El extranjero se encuentra de forma legal, quizás porque pagó la tarjeta de turista y se encuentra bajo la condición de turista como no residente, salió quizás a la Churchill y en un momento determinado no andaba con su pasaporte o era residente pero no andaba con su carnet. El hecho de que no ande con el carnet, que no circule con el carnet, significa que está ilegal. No, y para eso existe un proceso de depuración en caso de que sea detenido y el defensor del pueblo tiene capacidad para hacer esas inspecciones, que es una facultad establecida expresamente en la Ley 1901, para que haya un proceso de imposición de medidas en materia migratoria como la deportación, la no admisión, la expulsión, por las razones legales, que son las correctas. Y eso aplica tanto para las detenciones de extranjeros como para la recepción de dominicanos repatriados del exterior, que el defensor del pueblo ha estado presente en esos vuelos en los que son repatriados, ya sea por comisiones de algún tipo de ilícito penal o ya sea por razones migratorias. Entonces, el defensor del pueblo tiene esas facultades que ha ejercido, incluso, me consta, con el acompañamiento de representantes del GANRI, de la Red Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Por tanto, ha habido una muy activa cooperación con esos organismos internacionales que tienen que ver con el Ombudsman o el Defensor del Pueblo o Institución Nacional de Derechos Humanos, que son los nombres que reciben en el entorno internacional, para esos casos. Por tanto, en materia migratoria, el Defensor del Pueblo tiene un gran catálogo de facultades, especialmente porque se trata de facultades que tienen que ver con la administración pública, porque la Dirección General de Migración y el Ministerio de Interior y Policía, como entes de la administración pública, que ejercen esas actuaciones. Y en el caso de la orientación, que es una parte esencial del Defensor del Pueblo, tomando en cuenta especialmente ahora que estamos frente a nuevas normativas por vía de resolución, en la que en el caso de los venezolanos pueden acogerse a procesos de
prórroga y conversión de estatus migratorio, el defensor del pueblo puede recibir a un extranjero, como el caso de un venezolano, y orientarle. Yo puedo acogerme al proceso y el defensor del pueblo, parte de lo que hace, según su normativa, y lo que se hace en el día a día los abogados del defensor del pueblo, es orientar, sí, cuál es su estatus. Claro, no le va a, digamos, a prejuzgar el fondo de una instancia de solicitud de conversión, eso no lo decía el defensor del pueblo, pero sí le va a decir dónde tiene que ir, cuándo puede ir, qué dicen los requisitos en la resolución oficial. Y eso es parte de la labor de orientación que hace el defensor del pueblo, que es fantástica para el fortalecimiento del Estado de Derecho, porque crea ciudadanos más empoderados que conocen su derecho y dónde reclamarlo, especialmente en un estado donde los funcionarios públicos a veces no se toman el cuidado y el tiempo de asesorar al ciudadano. Lo que quiere es información solamente. Bien, y también recordamos aquellos casos en los que el defensor del pueblo ha tenido que ir en auxilio de dominicanos que han caído en algún problema en el extranjero. Sí. Incluso dominicanos que han fallecido en otros países, que todavía no se sabe, por ejemplo, la repatriación del cadáver y todo eso. El doctor Juan Miguel Castillo habló de los repatriados. ¿Esas personas deberían ser reeducadas o esas personas deberían de tener algún tipo de tratamiento en materia de deberes cívicos, de derechos fundamentales? Claro, y yo pienso que no solo eso, sino también lo que eso significa en términos psicológicos para la persona. Yo estoy trabajando ahora junto a un equipo de Centroamérica el tema de cómo afectan las migraciones, los movimientos migratorios a niños y adolescentes, porque hay varias investigaciones que se han hecho con adultos. Pero ¿qué significa esto en términos de los niños? O sea, cuando papá y mamá consultaron a esos niños si se querían ir para otro país, cuando lo consultaron para dejarlo solo e irse ellos para otro lado, y cómo estos muchachitos son agarrados como un bulto, vamos a cruzar esta frontera. O sea, son drama humano muy fuerte, muy fuerte. Entonces, no solo que eso tiene un proceso complicado de readaptación a ese contexto, sino que la afección que eso produce a nivel emocional es un impacto muy fuerte para toda la familia. Bien, bueno, nosotros ya hemos llegado al final. Lamentablemente, en otras ocasiones vamos a seguir hablando de este tema de la migración, si la migración es un derecho humano o no es un derecho humano. Hay mucha discusión sobre ese tema. Vamos a hacer algo a partir de hoy. Como ese programa se ve en YouTube también, todos aquellos ciudadanos que tengan preguntas para nosotros, para los visitantes, háganla, coméntenla a través de nuestro canal de YouTube del Defensor del Pueblo y les prometemos que vamos a responder con ellos y con nuestros abogados del Defensor del Pueblo. Anímense, háganse partícipe de nuestro programa de hoy en adelante a través de YouTube. Hemos llegado hasta el final, nos vemos en una próxima ocasión y que tengan una feliz semana y una productiva semana también. Hasta la próxima.